Hola, buenas tardes, familia en Cristo. Dios me los bendiga, bendiciones y bienvenidos a otro video lectura más. Mi nombre es Eric, su amigo y hermano en Cristo. Pues bueno, vamos a concluir el capítulo 3 de Romanos. Si usted por favor tiene su Biblia ahí a su lado, les pido que por favor me acompañen. Vamos a empezar en el versículo 21 del capítulo 3 en el libro de Romanos, o mejor dicho, la epístola a los romanos. Capítulo 3 versículo 21. Y hoy hemos llegado al corazón de la carta a los romanos. Sabemos que cuando Pablo responde a la pregunta, según el Evangelio, ¿cómo pueden ser justificados los pecadores impíos por un Dios santo? Y pues bueno, vamos a ver esa respuesta el día de hoy. Vamos a ver cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, responde a esa pregunta. Entonces Romanos 3:21 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Aquí comienza diciendo que la justicia de Dios ha sido revelada aparte de la ley. Esto lo que significa es que ha sido revelado un plan por el que Dios puede salvar a pecadores injustos. Un plan de Dios. No es el plan B. Adán y Eva comieron del fruto prohibido. ¿Qué hago ahora? Plan B. No. Desde el inicio es el plan perfecto de Dios. Entonces, Él puede, por medio de este plan, salvar y justificar a pecadores. Ahora, al recibir el don de fe para creer en Cristo, es que el ser humano, el pecador, es visto como justo, es justificado por Dios. Por cuanto Dios es santo, debemos entender que Él no puede tolerar el pecado, ni pasarlo por alto, ni hacer de la vista gorda. No. Um, Él tiene que castigarlo. El pecado tiene que ser castigado por un Dios justo. Y el castigo por ese pecado es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es la vida eterna. Y la palabra clave es el regalo. Dios lo da. El hombre no lo consigue, no se lo gana. Dios lo da en su buena voluntad, con su gran amor. Él es un Dios tan asombroso, que aún siendo inmerecedores de esta gran salvación, aún siendo inmerecedores de la vida eterna, Él ha provisto la manera por la cual las personas que han creído en Cristo puedan obtener la vida eterna, y no por méritos, sino por la gracia de Dios. Pero Dios no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está la palabra clave igualmente. La gente tiene que arrepentirse. Cuando Pedro predicó en el Pentecostés, dijo: arrepentíos y convertíos al Señor, y vendrán tiempos de refrigerio. La justicia de Dios exige el castigo del pecado, y el Evangelio revela cómo Dios puede salvar a los pecadores sin comprometer su justicia. Ya que Dios es santo, ya que Dios es perfecto, ya que Dios es un Dios imparcial, es un Dios, ¿verdad? Que no comete errores, es un Dios bondadoso, misericordioso, pero también un Dios de ira. No podemos separar la bondad de Dios de su severidad. Tenemos que hablar de las dos cosas, sin remover la otra. Por eso no podemos diluir el Evangelio. Dios ama a todos. Él no va a enviar a nadie al infierno. Mira, Él es claro que toda persona que rechaza a Cristo tendrá su parte en el lago de fuego. Toda persona que rechace a Cristo. No importa cuán buenos, cuán generosos, las cosas que hicieron en esta tierra, si rechazaron a Cristo,
tendrán la eterna condenación. Ahora, todas aquellas personas que reciben a Cristo, ponen su confianza en la obra de Cristo, reciben la vida eterna. Mira lo que dice el versículo 22. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios, no por medio de obras, no por medio de intermediarios fuera de Cristo, no. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La fe aquí significa una total confianza en el Señor Jesucristo como el único Salvador propio del pecado y la única esperanza que tenemos para el cielo. No creemos para nada en una salvación por gracia más obras. Ese semipelagianismo. Yo ayudo en mi salvación. No, Dios salva. De Dios es la salvación, y a través del poder de Dios y por los recursos que Él nos da a nosotros, por el poder de su Espíritu Santo, nosotros nos mantenemos y perseveramos en el Señor. No podemos perseverar nosotros apartados de Cristo. Juan 15 nos dice que separados de mí, nada podréis hacer. Estamos unidos al pámpano, estamos unidos a la vid. Nosotros somos el pámpano unidos a la vid. Somos nosotros la rama unidos a la vid, que es Cristo. Si esa rama se corta, no va a producir fruto. No vamos a poder hacer nada. Entonces, aquí lo que explica es que Dios puede otorgar su justicia a todos los que creen, sean judíos, sean gentiles, porque todos los hombres sin distinción alguna han sido absolutamente incapaces de vivir conforme al estándar divino. Tú ves en la historia, Abraham no pudo ser perfecto. Tú puedes ver en la historia, Moisés no pudo ser perfecto, David no pudo ser perfecto, los profetas no pudieron ser perfectos, los apóstoles no pudieron ser perfectos, pero Jesús, Dios encarnado, vino, fue perfecto. No se halló engaño, no se halló pecado en él. El inocente murió por los culpables. El inocente cargó sobre él nuestras maldiciones. Cargó con nuestros pecados, tomó el lugar de la ira de Dios que fue derramada sobre de su Hijo en la cruz. Esa ira que era dirigida, que éramos merecedores nosotros, Cristo tomó ese lugar. Y toda persona que ponga su confianza en Cristo va a ser absuelto y será visto como justo, será justificado por la fe puesta en Cristo. Pero esa fe no es algo que estaba en ti dormido y al tocar un botón se despertó. Es un regalo de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, y esto no es por obras, esto es un don, un regalo de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces debo explicar qué es el pecado. El pecado es cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier acción que esté en contra de la voluntad de Dios, que esté en contra de las normas o el estándar perfecta de Dios. El pecado simplemente significa lo siguiente: fallar el blanco. El pecado no solo es hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo que uno sabe que está bien. Así lo dice Santiago capítulo 4, verso 17. Vamos a ir rápidamente a Santiago capítulo 4 y vamos a ver lo que nos dice el versículo 17. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces no es solo fallar el blanco en el sentido de no hacer lo que Dios dice que no hagamos, pero también es cuando debemos de hacer algo y no lo hacemos. Cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier acción que vaya en contra de la voluntad de Dios, eso es pecado. Verso 24 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Verso 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifique al que tiene fe en Jesús. El Evangelio nos dice cómo Dios justifica a los pecadores como un libre don y por un acto de gracia, su favor no merecida. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos del acto de justificar? ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra justificar significa contar o declarar justo. Contar a alguien o declararlo justo. Por ejemplo, Dios pronuncia a un pecador como justo cuando aquel pecador cree en el Señor Jesucristo. Automáticamente la justicia, la justicia de Cristo, hay una transferencia, se transfiere a la persona que cree y Dios mira a esa persona como una persona justa. No porque hubo algo especial en él, oh Dios me miró y vio qué talentoso, qué talentos había en mí. No, no hay nada en nosotros que pueda, ¿me entiendes?, causar que Dios nos dé algo. No, él en su gran bondad, sin ver nada bueno en nosotros, porque aún estando muertos en pecados, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. No tenían nada que ofrecerle a Dios. Y no es porque Dios estaba solito, como algunas personas han sugerido, es que Dios estaba solito, necesitaba compañía. No, Dios es autosuficiente y Él no necesita de nadie. Nosotros, al contrario, necesitamos de Dios. Entonces, la razón por la cual Dios puede declarar justo a un pecador impío es que el Señor Jesús ha pagado completamente. Él es la propiciación, Él ha pagado completamente la deuda de sus pecados por la muerte, por su muerte y resurrección. A través de eso, la deuda está pagada. Por eso Jesús exclamó al final, tetelestai, que las palabras que nosotros conocemos sería consumido es, está terminado, deuda pagado, hecho está. En ese momento, la deuda pagada para satisfacer la ira de Dios para toda persona que creyera en el Señor Jesús alcanzara justificación. Cuando los pecadores aceptan a Cristo por la fe, cuando Dios salva a un pecador, porque esa persona se le da el don de fe para creer en Jesús, queda justificado. Nueva criatura es en Cristo. Las cosas viejas del pasado, su trasfondo, queda al olvido. Ahora tiene una nueva vida en Cristo. Versos 27 y 28 dicen, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿Dónde pues queda la jactancia en esta maravillosa plan de salvación? Queda excluida, echada fuera, queda descartada, que nadie puede decir, yo le ayudé a Dios, yo tomé parte en esto. No, la salvación le pertenece al Señor de inicio a fin. Y yo sé que les cuesta a algunas personas aceptar eso, de que no podían ellos, estaban inhabilitados. Por eso muchas personas atacan el calvinismo. Dicen, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que yo tuve la voluntad. Yo pude por mí mismo aceptar a Cristo. Mira, si estabas muerto en tus pecados, estabas espiritualmente hablando, un cadáver muerto en tus pecados, ¿cómo es que tú ibas a poder aceptar a Cristo? Al menos que Dios obrara de una manera poderosa en tu vida. Entonces, no hay manera de jactarnos. No hay manera de decir, yo me gané el cielo. Yo. No. Gracias sean dadas a Cristo. Gloria y honra sea dada a Cristo. Yo creo que lo más importante que nosotros debemos entender es
al ir a las Escrituras. Es lo único que necesitamos, ¿me entiendes? No es tanto que sea, calvinismo, no. Lo importante es que sea bíblico. Y yo examinar el calvinismo veo que es bíblico, aunque confronte algunas de nuestras enseñanzas que por años se nos enseñó erradamente, sin fundación bíblica, sin estar en las Escrituras, con versos fuera de su contexto. Pero al ir a las Escrituras, al estudiarlo, al verlo, ¿cómo podemos rechazar el hecho de que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados? Efesios 2:1, Colosenses 2:13. Estábamos muertos. Romanos 5:8. Cristo Jesús, estando, Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces queda descartada toda jactancia de que yo pueda decir, yo me gané. No, gracias sean dadas a Dios que Él me ha salvado. ¿Por cuál principio queda la jactancia excluida? ¿Por el principio de las obras? No, porque la salvación no es por obras. Si la salvación fuese por obras, esto daría lugar a todo tipo de gloria propia. Y dice la palabra que Él, hablando de Dios, no comparte su gloria con nadie. Isaías nos dice que la salvación le pertenece al Señor. Él es el único capaz de salvarnos. Y es importante para mí y es esencial para mí entender cómo es que Dios opera en la salvación. Es importante entender qué es lo que dice las Escrituras. Yo puedo formar opiniones y decir yo creo y siento y que tal predicador dijo esto, que en YouTube yo vi esto, pero ¿qué dice las Escrituras? Tenemos que ser como los debería, mis queridos hermanos, hermanas. Y cuando alguien nos predique, cuando yo les predique, cuando yo les enseñe con las Biblias, vayamos viendo qué es lo que la palabra del Señor está diciendo. Pero como la salvación no es por obras, sino más bien es sobre el principio de la fe, no queda lugar para la jactancia. La persona justificada dice, yo hice todo el pecar. Jesús hizo toda la salvación. ¿Qué responsabilidad yo tuve en esto? Simplemente el hecho de que yo solamente quería pecar, pero Cristo fue el que trajo la salvación a mi vida. La verdadera fe excluye toda posibilidad de salvación propia. No hay salvación por gracia más obras. No hay salvación por obras. Es simplemente y claramente salvación por gracia al poner la fe en Cristo como Salvador. Sorpresivamente a muchos no les gusta esta afirmación, pero en realidad es la postura bíblica. La salvación le pertenece al Señor. Si hay un desacuerdo que tú tengas, pues vayamos a las Escrituras y veamos lo que dice el Señor. Y no tanto es que yo siento y pienso y creo. No, eso no vale nada aquí. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Yo he tenido conflictos en el pasado, pero he tenido que ir a la palabra. Y déjame decirles, la palabra esta Biblia es la palabra profética más segura, a la cual debemos poner atención. Así nos dice 2 de Pedro 1:19. Ahora, para concluir, versos 29 y 30 dicen, ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Hay un solo Dios y solo un camino de salvación para toda la humanidad, sea judío, sea gentil, hay un solo camino. No creemos ese dicho de todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Dios, simplemente diferente nombre. No, solamente hay un nombre por la cual las personas pueden ser salvos y es por medio de Jesucristo, solamente, exclusivamente y punto. Así de claro, así de fácil. Ya para concluir, verso 31 dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Queda una cuestión importante aquí. ¿Cómo decimos que la salvación es por fe y no por guardar la ley? ¿Se implica con esto que la ley ya no vale para nada y que debería ser dejada a un lado? ¿Echa el evangelio, la ley, a un lado como si no tuviese ningún lugar?
De ninguna manera. Aquí Pablo claramente dice, de ninguna manera. Esta creencia de que, oh, ahora soy salvo y no necesito la ley de Dios, no necesito obedecer a Dios, esto se llama antinomianismo. ¿Qué es eso? La palabra antinomianismo significa anti-ley y se usa para hablar de toda actitud o enseñanza que afirme que podamos relacionarnos con Dios y vivir en plena desobediencia. No hay que obedecer a Dios, ya soy salvo. Y es aquí donde surge esa herejía de salvo, siempre salvo. No, ya soy salvo y no tengo que obedecer a Dios. Puedo seguir en borracheras, puedo seguir en vicios, puedo seguir haciendo lo malo. Al cabo ya fui salvo. Esto es algo, yo debo de afirmar esto es algo que el calvinismo no enseña. El calvinismo no afirma el antinomianismo, no afirma ya una vez salvo puedes hacer lo que tú quieras. No, porque la Biblia claramente dice que por los frutos los conoceremos. Y cuando tomamos una actitud de que, oh, ya soy salvo y puedo hacer lo que yo quiera, no has sido salvado. Porque al ser salvado por la gracia de Dios, en Efesios 2 lo vemos, del 8 al 19, somos llamados a buenas obras, a testificar, a hacer luz, a hacer sal. No hacer piedras de tropiezo, porque aquellos que son piedras de tropiezo van a tener que darle cuentas a Dios. Entonces, el antinomianismo rechaza así cualquier rol de los mandamientos de Dios en la vida del creyente. Esto es grave. A riesgo de simplificar mucho, el antinomianismo dice, como ya soy salvo, Dios me ama. Mi alma ha sido redimida y no importa que yo viva en pecado. Se trata entonces de una herejía con la cual la iglesia ha tenido que lidiar desde el inicio, desde el primer siglo, ha lidiado con este problema. Por ejemplo, advirtiendo a los creyentes sobre esta enseñanza errada, el apóstol Juan escribió en 1 de Juan 3, 4 al 8, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. Y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él, hablando de Dios, es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este mismo propósito para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3, 4 al 8. Entonces, queda excluido la ley. Ya estoy en Cristo, no tengo que obedecer la ley. Eso del Antiguo Testamento ya no. No. Aún nosotros vamos a obedecer la ley de Dios de principio a fin. Vamos nosotros a reconocer, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento va juntamente con el Nuevo Testamento. Se complementan. El Antiguo Testamento profetiza, simboliza, habla de lo porvenir, y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de lo que se profetizaba, de lo que se hablaba, de lo que se anunciaba, especialmente desde el inicio en Génesis. Dios hablando de la simiente de la mujer, hablando de Jesucristo que vendría a redimirnos. Entonces, tengamos cuidado de aquellos que dicen, no, el Antiguo Testamento ya no es servible, ya no lo leas, ya no lo estudias. No, es bueno, es necesario estudiar. Las leyes de Dios en su palabra, nosotros debemos reconocer que son leyes que debemos nosotros obedecer, las que específicamente, las que están confirmadas como leyes atestiguadas, tanto también en el Nuevo Testamento. Ha habido leyes que han sido cambiadas, donde Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. No, ahora somos llamados a amar a nuestros enemigos. Antes matar era malo y sigue siendo malo, más ahora el hecho de tener odio en nuestro corazón en contra de alguien, Dios lo mira eso igualmente como el homicidio. Entonces nosotros debemos reconocer que aún que estamos bajo la gracia, somos salvos por gracia, no excluye la ley. No, nosotros vamos a honrar y obedecer a Dios porque estamos sumisos, somos esclavos de Cristo para obedecerle con gusto,
por amor, por agradecimiento, por lo que Él ha hecho. Entonces cuidémonos. Hay muchos extremos. Hay que mantenernos equilibrados y sobre todo basados en las escrituras. Que Dios me los bendiga grandemente. Si estos videos, si esto está siendo de bendición para sus vidas, lo único que les pido, ¿verdad?, es por favor compártelo con toda libertad, lo puedes compartir y que Dios me los bendiga grandemente.